Pues bien, mis hermanos, bienvenidos a todos a esta segunda parte del programa de hoy. Tenemos con nosotros al pastor Xavi Francés, que él va a llevar la reflexión espiritual en esta mañana. Gracias, pastor, gracias, Xavi, por aceptar. Bienvenido a la Iglesia en Casa y que el Señor te bendiga. Y después del culto tenemos la oportunidad, como siempre sabéis, de estar en la zona mixta comentando las palabras de parte del Señor. Que el Señor te bendiga, Xavi. Muy bien, muchas gracias Pablo, gracias por la invitación, por poder estar con todos vosotros, a los que no os veo, pero que sé que estáis ahí, porque compartimos nuestra fe y compartimos este ideal que es el sábado, ¿verdad? El sábado compartido, aunque sea en estas circunstancias, y hacemos todo lo posible. El diablo nos pone de trabas, pero nosotros hacemos todo lo posible por seguir reuniéndonos, seguir compartiendo la palabra, seguir disfrutando de este sábado. Es cierto que todos los que estamos aquí compartimos nuestra fe, pero hay mucha gente que no la comparte. Y yo tengo amigos que no entendieron cómo era capaz de dejar mi vida anterior por irme a seguir a un Dios que ellos no conocían. No conocían, es verdad, pero no perdían ocasión en algunos, en algún momento, de tirarme cosas en cara. Y es curioso porque utilizaban a veces métodos muy civilinos, permitidme que utilice la palabra. Un día se me acerca uno de mis amigos, y un buen amigo además, y me dice, oye, leyendo tu Biblia, es curioso ese tu Biblia, ¿verdad? Me dice en Salmos 105:4, leo algo que he leído y que tú me has repetido muchas veces y que te he ido a decir muchas veces en algunos sermones. Digo, qué bien que me escuches, gracias. Yo también sé utilizar la ironía. Así que me dice, Salmos 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y dice, tú repites también mucho esto de que hay que buscar a Dios, que hay que buscarlo. ¿Qué pasa? ¿Que está escondido? Está escondido de tal forma, hemos de buscarlo porque se esconde de nosotros. ¿No dices que es tan claro, que todo está tan bien representado en la Biblia? Entonces, ¿por qué dices que hay que buscarlo? Es una burla, en realidad a él no le importaba para nada, ni la Biblia, ni nada. Satanás también utiliza la Biblia cuando tienta a Jesús. La pueden conocer todos, está al alcance de todo el mundo. Es una burla, estaba buscando hacerme caer, hacerme preguntas, para provocar reacciones, incluso reacciones malas en mí, para que me enfadara con él por utilizar la Biblia, algo a que quiero tanto, para intentar hacerme caer o burlarse de mí. Pero yo siempre he de recordar el ejemplo de Jesús. Y en la vida de Jesús encontramos muchos episodios en los cuales gente que intenta hacerle caer utiliza la Biblia a modo de burla, de excusa o para buscar una respuesta que lo desacredite ante el pueblo. Leyendo Mateo 22, encontramos, por ejemplo, uno de estos episodios. Yo os invito a abrir vuestras Biblias en casa, aquellos que estéis conectados, para que busquéis el capítulo 22 y veréis que después de la parábola del banquete de bodas, empieza Mateo a relatar una serie de episodios en los cuales aparecen diversos grupos que intentan hacer a Jesús. Parece un concurso de la tele, a ver quién consigue que este hombre falle. Así que encontramos en Mateo 22, en los versículos del 15 al 22, la cuestión del tributo. Han llegado los fariseos, uno de estos grupos, que son sabios, que son doctos en la ley además, pero que han vivido y viven su particular universo allí en Israel, e intentan a ver qué es lo que dice Jesús para hacerle caer. Al final se fueron. Dice el versículo 22, oyendo esto, oyendo la respuesta de Jesús, Jesús le responde sabiamente, sin enfadarse, sin tener esa reacción mala que quizá buscaban en él, incluso una reacción que no tuviera nada que ver con la pregunta, simplemente para enfadarlo. Oyendo esto, se quedaron asombrados y dejándole, se fueron. Pero el versículo 23 nos indica que un poco más tarde, aquel día, se le acerca otro grupo. En este caso, eran los saduceos, el cual Mateo dice que no creen, los identifica con una simple palabra, ¿eh? No creen en la resurrección. Y le preguntan,
¿Sabéis? Es curioso porque saduceos y fariseos estaban absolutamente enfrentados. Eran dos grupos políticos dentro del pueblo de Israel y estaban con teorías y mentalidades completamente diferentes. Estaban peleados en todo, menos en hacer caer a Jesús, en intentar desacreditar a aquel hombre que estaba frente a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dos grupos tan enfrentados se ponen de acuerdo en ir uno detrás de otro a intentar que aquel hombre, aquel rabí que ha aparecido, caiga, se equivoque? Están realmente probando a Jesús. Lo que están intentando aquellos hombres, aquellos grupos políticos, es ver de qué pie cojea. Perdonadme la expresión popular. ¿Con quién está Jesús? ¿A qué partido político, a qué corriente de pensamiento se adhiere este nuevo rabí que está consiguiendo arrastrar a tan grupo alto de personajes? ¿A tan número de personas? ¿Con quién va? ¿Os acordáis cuando Josué sale delante de Jericó y pregunta con quién estás, conmigo o con los demás, ¿no? O sea, con nosotros o con ellos. Pues creo que los fariseos y los saduceos intentan hacer lo mismo. Oye, ¿tú de quién eres? ¿Con quién vas? ¿Nos vas a perjudicar? ¿Y si resulta que no estás con nadie? ¿Y si resulta que no eres de nadie? ¿Y si resulta que lo que quieres es desmontar ese sistema que hemos fabricado unos con otros, que aunque estamos enfrentados entre nosotros, vivimos del sistema, vivimos en el sistema y vivimos del sistema? ¿Y si este hombre intenta desmontar ese sistema y es un enemigo de todos nosotros? Quizás entendamos por qué uno detrás de otro va intentando atacar a Jesús. Así que ellos se presentan allí, se presentan ante Jesús y creo que han estado meditando cómo podemos hacer caer a este hombre, cómo podemos hacer que se retrate, que explique y diga con quién va, ¿eh? Con quién está, a quién se adhiere. Así que empiezan a citar las escrituras, como hizo mi amigo. Y empiezan a explicar una historia que me recuerda, perdonadme el off topic, como se dice en inglés, la historia que recuerda una película que es como Siete novias para siete hermanos, ¿verdad? No sé si la conocéis esa película, pero resulta que empiezan a hablar de una mujer, empiezan a hablar la historia que todos conocemos, de la mujer que se va muriendo, la mujer que tiene un marido, el marido se muere y el hombre, según la ley de Moisés, el familiar, el hermano, ha de hacerse cargo de ella, pero ese también muere y así todos recordamos la historia, ¿verdad? Así llegan hasta el séptimo. Ellos utilizan una ley antigua, una ley porque ellos solo creen en el Pentateuco, solo creen en la ley de Moisés, así que van a buscar algo en lo que ellos creen, van a utilizar algo que ellos conocen bien para hacer caer a Jesús. Está en Deuteronomio 25:5. Si varios hermanos habitan juntos y muere alguno de ellos y no tiene hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y luego Moisés, inspirado por Dios, empieza a hablar de una serie de normas relativas a este tipo de matrimonio, a cómo se debe dejar o cómo debe estar esta mujer. Es una ley que en esos tiempos ya ha quedado en desuso. Es una ley que se ha ido apartando porque en realidad tenía otro objetivo. El objetivo no era vamos a casar a esta mujer, sino tenía otro objetivo que era proteger a la mujer, porque no quedara desprotegida y abandonada, que la familia pudiera continuar cuidando de ella. Pero ellos la cogen, la sacan de contexto y utilizan esa ley, esa norma de Moisés para hacer caer a Jesús. ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando este grupo de saduceos? Porque además, como bien ha explicado Mateo, ellos no creen en la resurrección. Entonces, ¿por qué le plantean a Jesús una pregunta en la cual va incluida la resurrección como parte de la pregunta? La cuestión es que, como os he dicho antes, no tienen verdadero interés por la solución al problema. Les importa muy poco lo que pase con esa mujer. No van a añadir una norma nueva a su Pentateuco particular con la respuesta de Jesús porque les importa muy poco lo que diga Jesús acerca de la respuesta. Lo único que buscan es ridiculizar, es marcar a Jesús, es decirle, crees en la resurrección, ¿eh? Así que estás con esos, no eres de los nuestros. Este no saducea, este no cree, este cree en esa cosa tan extraña que es la resurrección.
No levantemos la ceja. Cuando Pablo va a predicar a Atenas, la gente se va cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección, de cómo los muertos pueden resucitar, porque es un tema muy difícil de creer. Y los saduceos no creen en la resurrección. Y es por eso que han llevado la historia hasta el absurdo, hasta ese número de 7 hermanos, ¿verdad? Los saduceos han perdido el horizonte. Porque si no creen en la resurrección, como Mateo ha señalado y como sabemos que era parte de la idiosincrasia de su grupo, resulta que solo tienen esta vida. El horizonte que tienen, la expectativa que tienen, es solo esta vida. Y como solo tienen la expectativa de esta vida, y lo hemos hablado en la escuela sabática, ¿cuál es su forma de éxito? ¿Cuál es la forma de sobrevivir a esta vida, de vivir bien esta vida, de tener éxito en esta vida? Teniendo riqueza y teniendo poder. Por eso los saduceos, gran parte de su grupo, están dentro de las estructuras de poder del pueblo israelita. Estaban entre los principales del pueblo, formaban parte del Sanedrín, eran gran número del Sanedrín los saduceos, porque toda su vida la habían enfocado a generar riquezas y a vivir lo máximo posible, a buscar esa famosa que hablábamos en la escuela sabática, bendición de Dios en las riquezas, porque eso demostraría que tenían el favor de Dios y que habían vivido bien en ese horizonte corto que es solo esta vida. Y ellos generan toda su vida alrededor de ese sistema de valores. He de ser rico, he de tener poder para demostrar que estoy bendecido por Dios. Y de repente se encuentran a un hombre como Jesús que quiere desmontar ese sistema, que quiere romper con toda esa estructura en la cual ellos viven bien, se nutren bien y demuestran que Dios está con ellos. Por lo tanto, van a por él, porque no pueden permitir que ese hombre desmonte toda su estructura. A veces le he dado estudios bíblicos a personas que cuando hemos tocado ciertos temas se dan cuenta de que toda su vida, han de cambiar toda su vida para adaptarse a lo que el Señor pide de un hijo suyo. Y cuando tienen que dar ese paso, plantearse que han de nacer de nuevo, que han de cambiarlo todo, a pesar de que reconocen que la verdad la puedes tener tú, no dan ese cambio porque les supone, no dan ese paso porque les supone un cambio tan increíble en sus vidas que no se atreven. Recordábamos un versículo, ¿verdad? Antes de Josué, esfuérzate y sé valiente. Claro que sí, te has de esforzar en cambiar, pero sobre todo ser valiente para afrontar los cambios que en tu vida el Señor va a pedir de ti. Y los saduceos no quieren ni esforzarse ni ser valientes, porque ellos están muy bien como están. Por lo tanto, no aceptan la figura de Jesús e intentan ridiculizarla e intentan desmontar todo su mensaje para que la gente deje de seguirlo y no afecte a esa estructura de poder en la cual ellos viven. ¿Sabéis lo curioso? Podríamos incluso tomar a broma la pregunta de los saduceos, ¿verdad? ¿Y si se muere el segundo? ¿Y si se muere el tercero? Madre mía. Y como ellos lo han llevado al ridículo, nosotros reírnos de esa pregunta. No prestar atención tampoco porque la pregunta no debería importarnos. Pero lo cierto es que sus preguntas, que eran casi una burla para ridiculizar a Jesús, han llegado a nuestros días y han llegado en serio. Y muchos me preguntan, hey, ¿cómo será el cielo? ¿Estaré casado con mi mujer o con mi segunda mujer? ¿Qué pasará allí? Y la gente empieza a hacerse sus cábalas sobre qué pasará. Oye, y si se muere mi mujer y me caso con otra en el cielo, ¿con quién estaré? ¿Y si no me he casado, en el cielo me casaré? Esa es una pregunta que me hizo una chica en internado cuando yo era preceptor de chicos allí. Y teníamos un culto de tarde y toda su máxima preocupación era, ¿y si el Señor viene mañana y yo no me he casado, qué pasa? Yo quiero casarme. Y utilizamos además, en parte, las respuestas de Jesús para intentar dar la respuesta a una pregunta que fue formulada para ridiculizarlo.
pero que nosotros nos hemos tomado en serio. ¿Cómo va a funcionar el cielo? ¿Con quién estaré? ¿Iré de blanco en el cielo cuando me case? Jesús tiene la misma respuesta para los saduceos y para cada uno de nosotros que podemos plantearnos esas preguntas. Y está en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mi versión me gusta porque es más suave que otras, ¿eh? Estáis en un error. Erráis. Es mucho mejor respuesta que lo que le da a los fariseos en el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Al menos con los saduceos ha sido más suave. Simplemente les dice, erráis. Erráis. Jesús no cae en la provocación. Una de las primeras cosas que me dijeron cuando empecé a trabajar en los cines, cuando empecé a trabajar como responsable y como encargado de cines, fue que cuando viniera alguien gritándome, provocándome, yo nunca subiera a su nivel, nunca le gritara, sino que bajara el tono de voz. Porque entonces le obligaría a él también, para no quedar en ridículo y estar gritando como un energúmeno, a bajar también su tono de voz. No caigas nunca en las provocaciones de la gente, porque si le respondes a su nivel, él te gritará más y al final no encontraréis ninguna solución. Jesús no cae en la provocación y le responde de la mejor forma posible. Estáis en un error y además os voy a explicar por qué. Por dos razones. Porque no conocéis las Escrituras y no conocéis el poder de Dios. Sois unos analfabetos funcionales. Y permitidme que os lea la definición de lo que es un analfabeto funcional. Aquellos que tienen la incapacidad de utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Te está insultando? No. Jesús quiere revelarte algo. Y es que quizá no estás usando tus capacidades de forma eficiente y por lo tanto hierras. No sabes las escrituras. Jesús utiliza una parte de ellas que ellos conocen y vuelve al Éxodo, a Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Jacob, de Abraham, de todos tus padres. Nombra a ciertos patriarcas y dice que Dios es un Dios de vivos, pero está nombrando a los muertos. Yo soy un Dios de vivos, un Dios viviente, un Dios diferente que a lo largo de todo el Antiguo Testamento ha demostrado que se ocupa de los vivos, que se preocupa de los vivos mientras están vivos. ¿Os acordáis del Sinaí? Eso lo habéis visto, lo dicen a los saduceos en el Pentateuco, ¿verdad? Un Dios que hace vivir la montaña, que la hace temblar, que habla desde la montaña y los demás le conocen. ¿Os acordáis de Elías en el Carmelo, cómo Elías se ríe de los otros sacerdotes? Gritad más, porque vuestros dioses a lo mejor están dormidos o muertos y no os oyen. Pero mi Dios responde la primera, porque mi Dios está vivo y responde cuando yo le hablo. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de los muertos, que nada saben. Son como los ángeles puros. Las personas cuando vivamos en el cielo no estaremos obligados a casarnos para procrear. Y ellas no serán dadas a casarse sin posibilidad de elección. Si conocéis un poco la tradición judía, o habéis visto películas, por ejemplo, como El violinista en el tejado, que habla de una familia judía y las dificultades que tiene el padre para casar a sus hijas, sus tres hijas, veréis que empieza con la visita de la casamentera, la cual ya ha buscado un marido para la mayor. Buscaban al marido, no tenían posibilidad de elegir. Y en la Biblia encontraréis muchas veces esto, ¿verdad? El tratamiento a las mujeres. No tienes posibilidad de elegir, te vas a casar con tal. No conocéis las escrituras. En el cielo seréis como ángeles, seréis libres. Hablábamos de la libertad de elección, ¿verdad?
que tendremos en el cielo, por fin tendremos libertad de elección. No estaremos encorsetados por esas leyes que hemos añadido a las leyes de Dios alrededor para regularizar algo que no hacía falta regularizar. No hacía falta complicarnos la vida. Habéis olvidado las escrituras para centraros en las escrituras que rodean las escrituras. Esas escrituras que habéis creado vosotros. Dios es un Dios viviente que se preocupa de los vivos e intenta darte toda la libertad posible. Y en el cielo serás libre. Y no conocéis el poder de Dios. ¿Qué tipo de Dios crees que tienes? Me impactó mucho un sermón que tuvo un compañero mío cuando vino a visitarme a Pamplona, que nos hablaba del Dios pequeñito. Y muchas veces, como decía Pablo en la escuela sabática, hemos convertido a Dios en simplemente un cajero automático. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿En qué tipo de Dios crees? Piénsalo. ¿Es un Dios como Zeus, como Ra o Baal incluso? ¿Es un Dios convertido casi como un hombre, con las limitaciones de un hombre? ¿Qué tipo de Dios crees? ¿En qué tipo de Dios crees a la lectura de la Biblia, a la luz de la Biblia? ¿En qué tipo de Dios crees? Es porque recuerda que el Dios que habla la Biblia es un Dios que creó nuestro mundo de la nada. Y si te fijas, es muy curioso porque en el resto de mitologías los dioses acostumbran a crear algo siempre de algo. En el Enuma Elish, por ejemplo, en la creación del Babilonia, del mundo, de los dioses babilónicos, se crea todo a través de un dios muerto, con la carne de un dios muerto se crea el mundo. Y en otras mitologías que os invito a que descubráis, daréis cuenta que pocos dioses son capaces de crear algo de la nada. De hecho, ninguno. Esa es la diferencia con la religión cristiana. Nuestro Dios creó nuestro mundo de la nada. Y esa idea es absolutamente fascinante. Y nadie es capaz de comprenderla. Por eso sus dioses no hacen las mismas cosas. Esos dioses inventados son incapaces de crear de la nada porque nadie concibe que nada pueda ser creado de la nada. Hay que tener un poder tan inmenso que es imposible, por su palabra, solo hablando. Un poder que no se limita solo a eso, sino que es un ser omnisciente que todo lo sabe y un Dios eterno, inabarcable tanto que tu mente puede comprender que viva para siempre, pero es incapaz de entender que he vivido desde siempre, porque cuando intentas remontarte, tu mente no es capaz de asimilar ese concepto. Todo en lo que piensas ha de tener un principio. Pero tu Dios, que es alguien increíble, alguien tremendamente poderoso, que se escapa a toda tu comprensión, vive desde siempre. Y ahora pensando en ese Dios, ¿no crees que ese Dios ya se ha ocupado de pensar en un sistema social perfecto? ¿Acaso no conocéis el poder de Dios? Porque si lo conocierais, todas esas preguntas os deberían importar muy poco. ¿Por qué te preocupas entonces por esas cosas? ¿Por qué dejas de prestar atención a lo importante y empiezas a preocuparte de cosas que simplemente son apéndices? ¿Sabéis? Siempre digo lo mismo. Nos hemos involucrado tanto y pensado tanto en cómo debe ser el agua de vida, si es Fombella, Bezoya, Bronchales, si la hemos de servir en vaso, en botella, caliente, frío, templada, que nos hemos olvidado de tomar el agua de vida. ¿No debo acaso dudar de cosas? ¿No debo preguntarme cosas? Sí, escudriña las escrituras, pero preocúpate primero por lo verdaderamente importante. ¿Creéis que los saduceos creían en Dios realmente? ¿Creéis que entendían el poder de Dios? ¿Creéis que entendían las escrituras? No, Jesús se lo dejó claro. Y ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces te has hecho preguntas que a lo mejor solo eran accesorias o anecdóticas y has olvidado de lo verdaderamente importante? Jesús es capaz de sintetizar todo, toda la ley, en solo dos frases. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Porque Jesús es un Dios que simplifica las cosas para que tú las entiendas. Pero eso incluye algo tan vasto, tan fenomenal, tan increíble, que cuando empiezas a estudiarlo y a analizarlo, es fascinante. Pero muchas veces olvidas ese principio tan básico para perderte quizá en cosas que no tienen importancia. No te desvistes. Satanás es fascinantemente listo para engañarte. Hace como los ilusionistas o los de estos de ahora, ¿verdad? Intentan que mires esta mano mientras con esta mano te van engañando. Satanás quiere que te despistes, que pienses en estas cosas de aquí para que no te des cuenta de lo importante que es lo que está aquí. Esta es mi Biblia. Y Satanás quiere que empieces a pensar, que te despistes y te olvides del fundamento. Los saduceos habían olvidado al Mesías. Habían olvidado lo importante. Por eso no reconocieron a Jesús y no sabían de qué pie calzaba. No sabían a quién estaba adherido. Y la respuesta era muy sencilla. Era el Hijo de Dios y había venido a salvarnos. Así que al chico que vino a preguntarme, mi respuesta fue clara. ¿Está escondido Dios? No. El que te escondes y desde hace mucho tiempo eres tú. Que el Señor te bendiga y te ayude a dejar de esconderte, como harán en el Apocalipsis aquellos que quieran esconderse debajo de las montañas. Y cuando el Señor venga podamos verlo, reconocerlo y que Él nos reconozca también a nosotros y podamos entrar en su gloria por toda la eternidad. Amén.